Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia, que es transmitido por Radio UJAT y plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, porque nos encontramos con un invitado de lujo, quien es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias del campo experimental Huimanguillo, y me refiero al maestro José Miguel Hernández Cruz. Maestro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra y bienvenido? Muchas gracias, muy buenos días. Me encuentro muy bien. Estamos aquí gracias a la invitación que nos hiciste y para hablar un poquito sobre el hule en Tabasco. Muchas gracias por la invitación y pues saludo a tu público que muy amablemente nos ve. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días. Bueno, el INIFAP siempre tiene proyectos muy importantes, muy interesantes, y hemos trabajado con ustedes también y hemos conocido sobre, por ejemplo, el cacao, la palma de aceite que usted también desarrolla, el hule, que es importante para el desarrollo también de la parte productiva y también la parte económica del Estado, ¿no, doctor? Sí, por la misma vocación que tiene el Estado. El Estado tiene una vocación forestal y de plantaciones. Entonces el cacao pues sigue siendo un cultivo muy importante de plantación, y pues el hule, aunque no ha despegado mucho como la palma de aceite, pues sí sigue siendo un cultivo muy importante. Ahorita nos platica de las diferencias, ¿no? ¿Por qué no ha despegado tanto el hule que la cuestión de la palma? Bueno, siento que una de las cuestiones es el largo periodo improductivo. O sea, mientras que otros cultivos, hablemos de cacao o hablemos de palma de aceite, inician a producir a los 2 o 3 años, el hule lleva de 6, 7 años, y en terrenos de sabana, Huimanguillo, con manejo un poco rudimentario, pues se puede alargar hasta los 9 años. Entonces, ese largo periodo de maduración que tiene el hule, creo que es uno de los factores principales que no lo ha permitido despegar. Hablamos que en 1982 teníamos 5,000 hectáreas de hule en el país, y ahorita tenemos alrededor de 30,000 hectáreas de hule. Entonces, en 40 años ha evolucionado 25,000 hectáreas de nuevas plantaciones. Sí, claro. Es un factor interesante que ahorita nos platica con más detalle, doctor, pero les voy a platicar la trayectoria de nuestro invitado para conocerlo más. El maestro José Miguel Hernández Cruz cuenta con el perfil profesionista en desarrollo de investigación y transferencia de la tecnología. Es ingeniero agrónomo fitotecnista por la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en ciencias con especialidad en producción agrícola en la división de posgrado de la Facultad de Agronomía, eso también de la UANL. Así es, ¿verdad? Es correcto. Sí. Tiene más de 40 años en investigación agrícola en el cultivo de hule Hevea brasiliensis y 24 años en el cultivo de la palma de aceite, Eleales guineensis. Con enfoque, ¿así está bien pronunciado? El AEIS, que viene de Elaya, que quiere decir olivo. Ah, bien. Y guineensis porque es del Golfo de Guinea, pues en ahí, África. Excelente, sí. Y que acá se está comercializando y produciendo muchísimo también, ¿verdad? Es correcto. Es un cultivo que ha tenido un auge bastante acelerado. Hablamos que en el 96 teníamos en México 2,000 hectáreas. Y ahora para el 2021, según datos del CIAP, andamos alrededor de las 128,000 hectáreas. Ha habido un crecimiento interesante. Sí. Y bueno, en la zona sur, porque en Chiapas también lo vemos en la parte de Palenque, en los potreros, ¿no? Que es como que el área que se ha aprovechado para este cultivo, ¿no? Sí, de hecho existen varias regiones en el país, en 4 estados. Son los mismos estados donde el hule también tiene buenas condiciones para desarrollar. Hablamos de Veracruz, sur de Veracruz, básicamente La Palma. Hablamos de Tabasco, en zonas como Centro Sierra, nosotros le llamamos a los municipios de Macuspana, de Jalapa, Teapa, Tacotalpa. También hablamos de Chiapas, norte de Chiapas, toda la región de Palenque y la zona selva, Marqués de Comillas. Y la zona de la costa de Chiapas. Excelente. Sí.
Y Campeche, que también ha desarrollado muy bien y es el segundo plantador a nivel nacional a la fecha. Que ya ha ido cambiándose también la percepción que se tenía de que era un poco... acababa con un poco de la fauna, ¿no? La producción de la palma de aceite. Sí, creo que en México no ha sido tan fatal. No digamos que no ha habido. Ha habido algunas plantaciones que no deberían de estar donde, por ejemplo, en algunas zonas protegidas, uh-huh, ¿verdad? O que se habían establecido antes de que se emitieran como zonas protegidas. Pero estamos hablando de menos del 4% de las áreas establecidas en México. Uh-huh. Entonces, en México básicamente se han establecido sobre potreros o sobre áreas que ya se utilizaban en la agricultura. Creo que todo este estigma lo traemos de los países asiáticos. Sí. Los países asiáticos donde sí son plantaciones de 900,000 hectáreas, de 1 millón de hectáreas, que para prepararlas necesitan meterle por ahí un D6, de 4 y hacer quemas que también nos han nublado en humo a países asiáticos. Y con esa corriente que nos llega también a nosotros al fin de cuentas, ¿no? Pues sí, ese estigma viene ya ahorita. La cuestión es que la palma está siendo muy cuidadosamente vista su producción y que es bueno, esto es bueno. Que todos los que producen aceite de palma se certifiquen y en ese proceso está México. Excelente, buenísimo. Es importante conocerlo y también les sigo platicando de su trayectoria, doctor, porque pues ha participado como instructor en más de 50 talleres y cursos dirigidos a técnicos y productores sobre aspectos relevantes del cultivo de hule, como establecimiento y manejo de plantaciones de hule en desarrollo, también elementos técnicos, económicos y de administración en jardines de multiplicación y viveros de plantas de hule y otros más. También cuenta con más de 40 publicaciones técnicas y científicas en el cultivo del hule y la palma de aceite. Asimismo es coautor del manual del INIFAP para el cultivo de hule Hevea brasiliensis en nuestro país, en México, ¿no? Y pues también ha dirigido algunos proyectos. Ahorita nos decía, antes de que entráramos al aire, de uno que acaba de finalizar, que es importante. Les menciono otros proyectos como evaluación de clones de hule Hevea brasiliensis en el estado de Tabasco, nutrición del hule en suelos ácidos, transferencia tecnológica en la multiplicación de nuevos clones de hule y otros más, doctor. Pues antes de continuar y ahora sí ya darle pauta a lo que estamos hablando del hule en el estado de Tabasco, vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción, pero no se vayan, amigos, estamos iniciando en UJAT Conciencia. El hule Hevea en Tabasco. El hule Hevea, o árbol del caucho, Hevea brasiliensis, Muel Arg, es un árbol de la familia de las Euphorbiaceae. Esta especie es originaria de Latinoamérica, específicamente de Brasil, y se caracteriza por la savia viscosa que nace del tronco, producida a través de células llamadas laticíferos. El árbol requiere suelos profundos, fértiles y permeables para su mejor desarrollo. Tiene un periodo productivo de 6 a 7 años y una vida fértil de 30 a 40 años. Crece en ambientes con clima cálido húmedo. En México, en 2020, se reportaron más de 25,000 hectáreas de plantaciones en etapa productiva, en donde se obtuvieron poco más de 36,000 toneladas de hule seco, con valor de $64.5 millones. Anualmente, se importa un volumen promedio de 90,000 toneladas de hule seco, que representa el 84% del hule requerido para la industria nacional. Asimismo, México presenta condiciones climáticas en más de 1 millón de hectáreas con buen potencial para cultivar hule en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Puebla, Nayarit y Jalisco, entre otros. Un problema para el crecimiento de la superficie plantada con hule es la planta de baja calidad, el uso de clones no adecuados en las regiones productivas y el poco o nulo acompañamiento técnico especializado, lo que ha repercutido en la baja productividad y el abandono de las plantaciones por los productores.
Con fecha 18 de octubre de 2021, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, emitió el acuerdo por el que se aprobó el Proyecto Estratégico de Rescate y Atención a la Cadena Productiva del hule, que tiene por objetivo contribuir a la mejora de la competitividad de la cadena productiva del hule en México, mediante apoyos directos para la adquisición de plantas de calidad en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Jalisco, Nayarit y Campeche, así como mediante el acompañamiento técnico y asesoría especializada en beneficio de los productores participantes. Se determinó la participación del INIFAP como agente técnico para el acompañamiento y asesoría técnica especializada en la producción de planta injertada de hule en calidad. El acompañamiento consistió en producción de planta en vivero, supervisión de jardines de multiplicación de yemas, injertación y calidad de planta, supervisión de predios, capacitación a productores en el establecimiento de plantaciones, con lo que se logró beneficiar a 63 productores de los municipios de Palenque, Benemérito de las Américas, Salto de Agua, Marqués de Comillas y Ocosingo del estado de Chiapas. A ver, platíquenos ahora sí ya, maestro, sobre esos grandes rasgos, qué es el hule, caucho y también esa relación del hule natural con el sintético. Y nuevamente bienvenido. Sí, gracias. Bien, el hule o caucho, que como se le conoce al hule proveniente, al hule natural, es procedente de una planta de Brasil, el Hevea brasiliensis. ¿Sí? Esta planta, pues, aquí en México teníamos ya juego de pelotas, se hacían pelotas con caucho. Mas, sin embargo, este caucho era otra especie, era castilla elástica. Era una especie nativa de aquí de México, con la que los mayas hacían sus pelotitas y hacían sus juegos de pelota, utilizaban en los juegos de pelota. Este caucho, el Hevea brasiliensis, el que se cultiva en el mundo, es procedente de Brasil. Y a pesar de ser procedente de Brasil, por ahí se lo llevaron a los jardines botánicos de Kew, y de ahí lo llevaron al sureste asiático, donde ha sufrido la mayor transformación tecnológica el Hevea. Entonces, allá es donde hay las mayores cantidades de superficie establecida y es el que se utiliza en el mundo. ¿Cómo llegó el Hevea brasiliensis a México? Mire, esto fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le bloquean todo su comercio del hule de allá de los países asiáticos. Ajá. Y busca alternativas, buscando en México. En México buscó, en el norte de México buscó lo que es el guayule, Parthenium argentatum, el guayule, y también en 1941-42 se crea el campo experimental del Palmar en Tezonapa, Veracruz. De ahí es la cuna del hule, de ahí se extiende a los otros estados del sureste de México. Se introducen clones tanto asiáticos como americanos, de Guatemala, de Brasil y del sureste asiático. Y se empiezan a evaluar, los clones. De esta manera, el hule se extiende en 1961 al 64 a través del Instituto Mexicano del Café, el INMECafé y el INIA. Empiezan a hacer las primeras plantaciones de hule. Y es así como llega el hule a Tabasco, 1964, en la zona de Macuspana, Tabasco. Sí. Ahí empieza el hule en un ejido que se llama Ejido José Huergos de Macuspana. Nos platicaba también se ha utilizado el hule sintético, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo ha sido esa interacción, relación? Bueno, el hule, el caucho es un hidrocarburo. El caucho natural es un hidrocarburo, C5H8, o sea, es una molécula de isopreno. Entonces, la cadena grande se enlaza de 1000 a 3000 monómeros de isopreno y hace lo que es el hule natural. Entonces, a través de eso y utilizando los hidrocarburos, que eran muy baratos en la década de los 50, se empiezan a generar otros tipos de hules sintéticos. Con petróleo barato y necesidad del auge del automóvil. Entonces, pues, desde luego que esto empieza a crecer. Sí.
Actualmente el 70% del hule es para llantas de automóviles. En algunas se utilizan la mezcla principal es sintéticos, pero en algunas otras, por ejemplo, llantas de aviones de pasajeros, esos aviones jumbo grandes, solamente por calidad, la mayor parte es hule natural. Ahora, doctor, por ejemplo, la diferencia de la degradación del hule sintético al hule natural, ¿cómo es ese proceso? Hoy la degradación dura bastantes años, sí. ¿En los dos casos? En los dos casos, sí. Estamos hablando de 500 años o más. Híjole. Sí, ese es un problema que tiene que resolverse y pues se está resolviendo a través de pues buscar de una manera cómo descomponer o cómo reciclar el hule que se utiliza, cómo reutilizar. ¿Es fácil identificar el que es natural del sintético? Bueno, tiene algunas características. Los químicos deben de saber más de esto que yo, mucho más. Pero tiene unas características el hule natural que el hule sintético no posee, no, al menos no todos ellos. Como características de abrasividad, o sea, de desgaste, características de elasticidad. ¿sí? Claro. Todas esas características hacen que el hule natural en muchos de los casos sea mejor que el hule sintético. Sí. Estamos hablando que algunos productos por norma tendrán que ser de hule natural, como preservativos y todo lo que usa la industria de la farmacéutica. Claro. Esos tiene por norma hule natural, derivado del EVEA. Sí, y por ejemplo, en el uso de Tabasco, usted nos decía anteriormente que ha ido evolucionando lentamente los cultivos, ¿no? ¿Solo se produce y también dónde se puede industrializar? ¿Aquí en Tabasco también se hace ese proceso? Se hizo algún tiempo. Ahorita lo que se hace es, desafortunadamente, teníamos un buen beneficio ahí en Buergos. Tuvimos un muy buen beneficio donde se recogía la producción del Estado, se llevaba ahí a beneficiar y ellos en un buen momento ellos sacaron hule crepé. Hule crepé en pacas. Ellos tenían pacas de 25 kilos y comercializaban en la Ciudad de México o en algunos otros centros que utilizan el hule. Por ejemplo, la industria del calzado utiliza mucho para suelas de hule. Claro. El hule estándar mexicano 20, que es un hule de buena calidad, pero que contiene 20% de impurezas. ¿Cómo ha sido la participación del INIFAP? Nos decía, y hablamos en la cápsula, en su biografía, han impartido talleres, pero ¿cómo ha sido esa integración también para sumarse, tanto en la parte de la transferencia de tecnología, como también en la preservación y cuidado de la biodiversidad, doctor? Sí, bueno, nosotros desde el principio empezamos nuestra tarea principal cuando entramos al instituto fue evaluación de materiales genéticos. O sea, cada región es diferente. Hay un clon de hule que puede ser bueno para una región, no lo puede ser tanto para otra región. Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos estado desde el principio evaluando materiales genéticos. Se evaluaron materiales genéticos, hasta la fecha se continúa, ¿verdad? Desafortunadamente, en el instituto pues nos dimos a la tarea de introducir materiales y no producir nuestros propios materiales, que hubiera sido lo mejor. Entonces, pues introducimos materiales, internamos clones y los llevamos a las diferentes regiones donde se desarrolla el hule en México. Y ahí se evalúan y los 4 o 5 mejores materiales son los que empezamos con los productores a hacer la transferencia. Ahora en años pasados, 2012, 2013, hubo un proyecto financiado por la Fundación Produce, donde nosotros tuvimos a bien propagar algunos materiales como RIM 901, como el PB 551, como el IRCA 109, que son materiales de Malasia, de Costa de Marfil, ¿sí? Para
propagarlos, llevarles planta y que los productores tuvieran sus propios jardines donde ellos puedan obtener vareta para injertar viveros, ¿verdad? Y eso pues ya dejar de lado un poco pues algunos clones que tenían ellos que pues ya son buenos, pero ya no tan buenos como los clones modernos. Entonces en ese aspecto hemos interactuado con los productores. ¿A qué se debe que no sean buenos, o la edad, o cómo? Bueno, el mejoramiento genético es dinámico. Entonces, cada vez se están sacando mejores materiales. Okay. Los materiales que alguna vez fueron clase 1, por ejemplo, a nivel mundial, hablemos de un RIM 600, pues hoy en día han sido superados por otros nuevos materiales que son más productivos, que a lo mejor igual y tienen un doble propósito, no solamente cosechar el látex, que sería la actividad primaria, sino también al final de la etapa o el ciclo productivo de la plantación, en este caso unos 25 o 30 años, pues también poder cosechar la madera. Sí. Sí, pues es interesante todo lo que nos ofrece el ULE EVEA. ¿Y en qué otras regiones, en qué otros estados ustedes han podido participar? Bueno, yo como instituto pues hemos participado en los 4 estados. Ahora últimamente, en el año pasado todavía tuvimos la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Subsecretaría de Agricultura, pues tuvo bien el apoyo con material genético para establecer unas plantaciones en los 4 estados del sureste mexicano. Hablamos de Veracruz, hablamos de Chiapas, hablamos de Tabasco y Oaxaca. Entonces, en estos 4 estados, nosotros estuvimos trabajando de la mano con SADER, con SADER, que fue el que dio este apoyo, con los productores, con los mismos productores de ULE. Y pues nosotros, como el agente técnico de la SADER, pues que la planta que se le fuera a entregar a los productores, que se estaba financiando, pues que fuera planta de alta calidad genética y fisiológica. Y hemos estado escuchando a lo largo de esta interesante charla sobre la relación que hay con la palma de aceite. ¿O no es así, doctor? Bueno, sí, comentábamos que el hule y la palma de aceite, en todos los países donde se cultiva hule, pues ahí va la palma de aceite. La palma de aceite tiene también las mismas o las necesidades de suelo, de clima que tiene el EVEA. De hecho, en países como Malasia, donde crece el hule, crece la palma de aceite, y así nos vamos a los diferentes países, tanto de Asia como de América. Entonces, por estas mismas características de tener iguales necesidades de clima, de suelo. Sí, aquí también en Tabasco se pueden ver plantaciones así que sean compartidas. Sí, por ejemplo, en Macuspana hay lugares, hay sitios donde ahí está la palma de aceite, pero también al lado puede estar el cultivo del hule. ¿Sí? En Palenque va uno por la carretera rumbo a Nueva Libertad, y vemos las empresas que tienen a un lado veo el hule, y al otro lado de la carretera vemos la palma de aceite. Y es por eso, porque las condiciones de clima y suelo son muy, muy similares. Sí, eso es muy importante también, porque hay que aprovechar los recursos de la naturaleza, ¿no? Al fin de cuentas. Y en este mismo sentido, ¿cómo ha sido la aceptación de los productores a la información que ustedes como INIFAP han podido proporcionarles, doctor? Bueno, de hecho, nosotros hemos hecho, como comentaba, muchos talleres, mucha capacitación. ¿Hay predisposición de los productores? ¿Y hay buen...? Sí, claro, los sistemas producto, ellos están organizados en comités estatales y Comité Nacional del Sistema Producto ULE. Ellos están, pues, de hecho, hemos trabajado muy de la mano en las investigaciones que se han hecho y que han sido financiados con recursos ya sea públicos o bien incluso privados. Sí. Pues eso es importante, porque al fin de cuentas son quienes van a llevar toda esta parte, ¿no? Doctor, usted lleva, decíamos en la plática y en su biografía, 40 años trabajando sobre esas áreas. ¿Qué ha sido lo más complicado trabajar? Bueno, últimamente lo más complicado pues ha sido que pues hoy en día, cuando yo entré al instituto,
Cuando yo entré al instituto, bueno, el instituto tenía un presupuesto, se le daba presupuesto, se hacían evaluaciones de programación, evaluación de los proyectos y se financiaba aquellos proyectos que en conjunto con los productores decían, bueno, nosotros necesitamos este tipo de investigación, se hacía y se daba el recurso, venía presupuestado y etiquetado al instituto. Hoy pues hay que competir, hoy el recurso está en CONACYT y ellos mandan las demandas, qué es lo que se está demandando y desafortunadamente si ahí no está la palma o si no está el hule, pues es bastante difícil concursar proyectos. Usted tenía un proyecto, nos acaba de decir que finalizó recientemente, ¿no? Platíquenos de ese proyecto. Sí, estuvimos en colaboración con Femex Palma, fuimos colaboradores con ellos, con algunos componentes tecnológicos. De todo esto, lo más interesante pues, que surgió fue el estudio y de unas coberturas leguminosas. Uh-huh. Sí, cuando uno establece una plantación industrial en general, ya sea de hule o sea de palma de aceite, los primeros 2-3 años el cultivo ocupa muy poca superficie. Uh-huh. O sea, hay grandes áreas para que puedan ser ocupadas por malezas. Sí, por las malezas, que es un gran problema en los primeros años, el control de las malezas y un gran desgaste tanto de recurso económico como de mano de obra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, las coberturas leguminosas lo que hacen es cubren el suelo y aparte proporcionan nitrógeno en su mayor parte, pero también fósforo y potasio. Entonces, con esto pues nos olvidamos de darle mantenimiento a lo que son las calles de la plantación, porque está cubierta por esta cobertura, que en su proceso de ir abonando las hojas secas al suelo, pues van mejorando tanto la estructura como la fertilidad del mismo. Claro. Entonces ya el manejo se aboca principalmente a lo que es el cajete de la palma, ¿verdad? Y ya se disminuye mucho el costo. Entonces, básicamente, eso fue lo más relevante. Probamos 3 coberturas leguminosas. Uh-huh. De ahí fue una mucuna, fue canavalia y fue pueraria. Uh-huh. 2 de ellas, pues, una de ellas tardó más de 6 meses en establecerse en campo. Entonces, tuvo un lento establecimiento, mientras que las otras 2 a los 2-3 meses ya habían ocupado más del 80% de la superficie. ¿Y ese proyecto va a tener una siguiente etapa? ¿Qué va a suceder? Bueno, ese proyecto fue parte de lo que se llamó el proyecto del Centro de Investigación en Palma, por parte de Femex Palma. Ajá. Entonces nosotros entramos ahí con este tipo de proyecto. Entraron otras instituciones, entró la misma UJAT, la DACA UJAT, uh-huh. Ahí con el maestro Márquez. Saludos, doctor. entró y en ULE pues también hemos tenido interacción con algunos profesores, uh-huh. investigadores de la UJAT, por ejemplo, la doctora Julia Lecher. Doctora, saludos. Que también hemos ahí colaborado y nos hemos relacionado en trabajos, sobre todo de identificación y de material clonal. Uh-huh. Excelente, qué interesante, porque además sigue, como dice usted, evolucionando como la parte genética, ¿no? Es siempre muy dinámico toda esta parte. Y regresando tal vez a las características y cómo es el manejo del hule, platíquenos cuáles son esos cuidados que se requieren para alguien que quiera también iniciarse en este mundo. Bueno, el principal cuidado que se debe de tener es tener una planta de calidad, que tenga una buena calidad genética. Desafortunadamente hay viveros en el estado que primero establecen el vivero y luego buscan a ver de dónde van a sacar las yemas para injertar esos viveros. Cuando no hay de dónde obtener yemas, uh-huh. pues se van a una plantación y buscan del arbolito que rinde más, o etcétera. Entonces uh-huh. eso no es válido. Sobre todo, estuviéramos hablando de un maíz uh-huh. que a los 3 meses lo vamos a cosechar, no hay problema. Pero estamos hablando de una especie perenne que la vamos a tener, que si nos va a dar dolor de cabeza no van a ser 3 meses, van a ser 30 años. Entonces, el primer cuidado que debemos de tener es el tener una buena planta con buena calidad genética.
Entonces es el primero. Ya después vienen actividades que como las limpias, el control de plagas, el control de enfermedades, ¿verdad? Enfermedades foliares. Entonces, esto es cuando está en desarrollo el hule. Una vez que entra a pica, pues tener una buena mano de obra especializada. O sea, hay que tener cirujanos, porque la pica o el sangrado del árbol es eso. Se le hace una herida al tallo, pero controlada. Es como un cirujano. Si un cirujano nos quiere hacer una operación y se le va el bisturí hasta el intestino, pues ya nos dio. Entonces, no lo mismo es un picador. Eso es lo que se extrae y lo que se utiliza. El látex, exactamente, el látex. Entonces, lo que extraemos, las picas son cada tercer día, o sea, 3 picas por semana, de manera general. Hay diferentes sistemas de pica dependiendo de los materiales genéticos, diferentes sistemas de cosecha. Pero en general lo que se practica es un día sí, un día no, al árbol, al mismo árbol. Okay. Sí, al mismo árbol. ¿Ya cuando tenga una edad de cuántos? ¿De 9 años? Nosotros desde chavito. Sí, no, nosotros buscamos que tengan una circunferencia mínima del tallo de 45 a 50 centímetros. Una circunferencia mínima a 1,25 de la unión patrón-injerto, o del suelo. Sí. Entonces ya cuando el 60% de los árboles tengan esas medidas, esas circunferencias, pues ya se le puede decir vamos a abrir tableros y a empezar a equipar el árbol y a empezar la cosecha del hule. ¿Y tiene la misma calidad de uno pequeño a uno así más grande? No, el hule como todo, pues, empieza con poca producción. Estamos hablando que puede empezar con unos 600 kilos de hule seco, hectárea año el primer año, pero ya en su plena producción hablamos del año 8 o 9 de pica, 8 o 9 de pica, estamos hablando por ahí entre el 12 y 13 años de establecido en campo. Ya nosotros podemos tener producciones de unas 2 toneladas de hule seco hectárea año. Pues. Sí, eso es lo que buscan los programas de mejoramiento en el mundo. O sea, dice un mejorador, lo que yo busco es que mi pequeño productor de perdido tenga 70 gramos en su taza cada vez que pica. Entonces, 70 gramos, 80 gramos de hule en su taza, pues ya nos hacen una producción bastante rentable. Claro. Doctor, pues nos va el tiempo volando, pero nos gustaría saber, pues, ¿cuáles han sido sus satisfacciones al ser partícipe de este tipo de proyectos? Bueno, mis satisfacciones, pues, en primer lugar, como investigador, pues esto es muy satisfactorio poder colaborar con otros investigadores, tanto nacionales como internacionales. Se aprende, siempre se aprende. Uno siempre debe estar en ese proceso de aprender. No uno lo sabe todo, ni tampoco lo ignora todo. Siempre uno también puede compartir experiencias con otros investigadores. Claro. Entonces, eso ha sido una gran satisfacción, el poder compartir con colegas, tanto de México como del extranjero, que me han dejado muchas enseñanzas, y de ellos he aprendido mucho también. Doctor, en este mismo sentido, ¿cuáles han sido esos retos que a usted le han pesado en el mismo camino de estos más de 40 años que lleva? Bueno, los retos es a veces pues que uno quiere hacer cosas que pues son cosas, un investigador nunca va a estar conforme con lo que ha hecho. Siempre tendrá cosas que pensó hacer y no las hizo, o bien por falta de algún equipo, por falta de ponerlo en práctica o ponerlo en blanco y negro, digamos, el proyecto, ¿verdad? Son cosas que a veces a uno como investigador pues dices, caray, ya se fue el tiempo y me faltó hacer esto, o yo quiero hacer todavía esto otro. Que cuando somos jóvenes decimos, no, pues todavía soy joven y falta mucho tiempo, entonces lo puedo hacer. Y ya cuando estamos ya en edad adulta decimos, caray, ya se fue el tiempo y tenía pensado hacer, por ejemplo, en hule, un ejemplo, en hule, un programa de mejoramiento genético. O sea, ¿por qué siempre estuvimos la disponibilidad de internar materiales y no empezar un proyecto de mejoramiento genético en el hule?
O sea, es muy largo. Sacar un clon de hule es muy largo. Hace 40 años se tardaba 35 años en sacar un clon. Hoy en día, con las herramientas moleculares y de todo lo que es la metodología de nueva metodología de mejoramiento, pues ya se tarda entre 17 a 20 años, pero todavía sigue siendo largo, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una de las metas que, pues, antes de irnos de por aquí, queremos dejar las bases sentadas. O sea, al menos empezar, no sé, huertos semilleros, donde podamos obtener progenies, donde podamos evaluar progenies, donde podamos tener a largo plazo clones mexicanos. En este mismo sentido, antes de que se vaya, pero del estudio, doctor, díganos cuál sería su consejo. No estemos hablando, pensando más. Sí. ¿Qué le puede decir a los jóvenes que nos están viendo también? Bueno, los jóvenes siempre es importante, ¿verdad? Todos fuimos jóvenes. Y los joven, si se quiere dedicar a la investigación, lo que yo recomiendo es salga de la escuela, pase unos años de experiencia en el trabajo, vaya a su maestría, vaya a su doctorado si puede hacerlo lo más joven posible, porque estudiando eso y metiéndose, teniendo una línea donde ir a trabajar, él seguramente va a hacer muchas cosas buenas. Los jóvenes, igual, si algún joven desea o quiere acercarse al instituto para algún trabajo de tesis, tenemos pues datos que podemos utilizar para hacer trabajos de tesis de licenciatura. Sí. Entonces, pues eso es lo que pudiera decir a los jóvenes, y pues que le echen ganas. Estamos sobre todo que le echen ganas y que se formen lo más pronto posible. Así es, doctor. ¿Algún saludo que quiera enviar? Bueno, pues nada más agradecer al instituto, y pues agradecer a mi institución el haberme formado, porque es la que me formó y la que me dio la oportunidad de ser investigador. Esto yo lo tomé en un viaje de estudios precisamente de la escuela cuando era estudiante, y fuimos a Río Bravo. Ahí hay un campo experimental en Río Bravo. Y hay una linda región, dice, ¿no? No, la canción. Ese es Río Tobar, ese es Matamoros, más allá de Río Bravo. Entonces, en Río Bravo me nació la cosquillita de ser investigador. Ajá. ¿Por qué? Porque el maestro que nos llevaba nos presentó un fitomejorador en sorgo, en aquel entonces sorgo, y era un fitomejorador tan bueno como los fitomejoradores del otro lado del río, que son los de estadounidenses. Entonces, de ahí dije, bueno, y finalmente me surgió la idea cuando me dijeron vas a hule, que ya había venido al sureste también de estudiante, y habíamos estado en el campo experimental del Palmar. Entonces de ahí dije, bueno, sí, vamos. Entonces un saludo a mi familia, claro, que ha sido el apoyo. Saludos. A mis colegas del campo de Huimanguillo, y pues a todos los amigos, colegas que trabajan en Palma y en hule.